El potro sangraba atrapado entre alambres mortales, y nadie sabía cómo salvarlo sin destrozarle la pata. Entonces apareció el caballo gigante y comenzó a hacer algo que ningún humano habría imaginado posible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los campos dorados de la región cuando un silencio inquietante interrumpió la tranquilidad habitual del rancho Los Álamos. Era una mañana como cualquier otra en apariencia, con el aire fresco que traía consigo el aroma de la tierra húmeda y el canto lejano de los gallos anunciando el nuevo día. Pero algo estaba a punto de cambiar. Algo que marcaría para siempre la memoria de todos los que presenciaran lo que estaba por ocurrir. En los pastizales del extremo norte del rancho, donde las cercas de alambre dividían los terrenos con líneas precisas pero ásperas, una tragedia silenciosa se estaba desarrollando. Un pequeño potro de apenas 3 meses, con su pelaje castaño claro brillando bajo la luz del amanecer, se encontraba en una situación desesperada. Sus grandes ojos oscuros reflejaban un terror que cualquier criatura sentiría al verse atrapada, sin entender cómo había llegado a ese momento ni cómo podría escapar de él. El potro, al que llamaban Chispa por la mancha blanca en forma de rayo que adornaba su frente, había estado explorando el terreno junto a su madre durante la madrugada. Era un pequeño curioso, lleno de energía y vitalidad, siempre dispuesto a aventurarse un poco más lejos de lo prudente. Su madre, una yegua robusta y experimentada llamada Aurora, lo vigilaba constantemente, pero incluso los ojos más atentos no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. En un descuido que duró apenas unos segundos, Chispa se había acercado demasiado a la cerca de alambre de púas que delimitaba el pastizal. Los potros jóvenes no comprenden los peligros que representan esos alambres retorcidos y afilados. Para ellos, el mundo es un lugar de descubrimiento, donde cada objeto nuevo invita a la investigación. Chispa había intentado pasar entre los alambres, quizás persiguiendo una mariposa o simplemente movido por la curiosidad de ver qué había del otro lado. Pero lo que comenzó como una exploración inocente se convirtió en una pesadilla en cuestión de segundos. Los alambres se habían enredado alrededor de su pata trasera izquierda con una crueldad mecánica. Cuando Chispa intentó retroceder, el pánico se apoderó de él y sus movimientos frenéticos solo empeoraron la situación. Cada tirón, cada intento de liberarse, hacía que los alambres se apretaran más, clavándose en su piel delicada. Pequeños hilos de sangre comenzaron a teñir su pelaje mientras el potro relinchaba desesperado, llamando a su madre con un sonido que atravesaba el aire de la mañana como una daga. Aurora escuchó el llamado de auxilio de su cría antes que nadie. Sus orejas se movieron bruscamente hacia el sonido y su cuerpo entero se tensó al reconocer el tono de angustia en el relincho de Chispa. Sin dudarlo ni un instante, la yegua galopó hacia la cerca con una velocidad que hacía temblar el suelo bajo sus cascos. No era la única que había escuchado los gritos del potro. A lo lejos, otra figura se movía con igual urgencia. Desde el otro extremo del pastizal, un caballo imponente levantó su cabeza majestuosa al escuchar los relinchos desesperados. Se trataba de Trueno, un semental de raza pura que sobresalía entre todos los demás caballos del rancho, no solo por su tamaño extraordinario,
sino por su temperamento noble y protector. Con una alzada que superaba las 17 manos, Trueno era una presencia imponente que inspiraba respeto y admiración. Su pelaje negro azabache brillaba como obsidiana pulida bajo el sol, y su crin larga y espesa ondeaba al viento como una bandera de guerra. Trueno no era el padre de Chispa, pero había desarrollado un vínculo especial con todos los potros del rancho. Desde que había llegado a Los Álamos 5 años atrás, se había convertido en el guardián silencioso de la manada, vigilando especialmente a los más jóvenes y vulnerables. Había algo en su naturaleza que lo impulsaba a proteger, a cuidar, como si comprendiera que su fuerza tenía un propósito más allá de simplemente existir. Al escuchar los gritos de Chispa, algo se activó en el interior de Trueno. Sus ojos, normalmente tranquilos y serenos, se llenaron de una determinación feroz. Sin pensarlo 2 veces, el semental comenzó a galopar hacia la cerca de alambre, sus poderosos músculos moviéndose con una sincronización perfecta que devoraba la distancia entre él y el potro en apuros. El suelo retumbaba bajo el peso de su galope y los demás caballos que pastaban en el campo levantaron sus cabezas para observar la escena que se desarrollaba. Aurora llegó primero junto a su cría. La yegua estaba frenética, dando vueltas alrededor de Chispa, mientras relinchaba con angustia. Intentó acercarse para ayudar a su pequeño, pero cada vez que lo hacía, los alambres amenazaban con enredarse también en sus patas. La desesperación la consumía. Podía ver el dolor en los ojos de su potro, podía sentir su miedo, pero no sabía cómo liberarlo sin empeorar la situación. Los alambres eran una trampa cruel, diseñada para mantener a los animales dentro o fuera, pero nunca pensada para liberarlos una vez atrapados. Trueno llegó al lugar con la fuerza de una tormenta contenida. Sus cascos se detuvieron a escasos metros de donde Chispa yacía atrapado, levantando una pequeña nube de polvo que se dispersó lentamente en el aire de la mañana. El semental observó la escena con una intensidad que parecía penetrar cada detalle. Sus ojos recorrieron los alambres enredados, la pata ensangrentada del potro, los movimientos frenéticos de Aurora que no cesaban. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Trueno pareció comprender la complejidad del problema con una claridad que pocos animales poseerían. El caballo gigante se acercó con pasos lentos y deliberados, completamente diferentes al galope furioso que lo había traído hasta allí. Cada movimiento era calculado, medido, como si supiera que un paso en falso podría empeorar la situación del pequeño Chispa. Aurora, al ver acercarse a Trueno, se apartó ligeramente, como si reconociera que el semental tenía un plan que ella no podía ejecutar. Había algo en la presencia de Trueno que inspiraba confianza, una especie de autoridad natural que todos los demás caballos respetaban instintivamente. Chispa, exhausto por sus intentos de liberarse y debilitado por el dolor, había dejado de forcejear. El pequeño potro temblaba visiblemente, sus flancos subiendo y bajando con respiraciones rápidas y superficiales. Cuando vio a Trueno acercarse, sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y miedo. No sabía qué esperar del imponente semental, pero algo en su interior infantil le decía que tal vez, solo tal vez, había llegado la ayuda que tanto necesitaba. Trueno bajó su cabeza hasta quedar a la altura del potro. Por un momento que pareció eterno,
Los dos caballos se miraron directamente a los ojos. Era como si el semental estuviera comunicándole algo al potro, una especie de mensaje silencioso que solo ellos podían entender. «Tranquilo, pequeño. No te muevas. Voy a sacarte de aquí». Esas palabras nunca fueron pronunciadas, pero la energía que emanaba de Trueno transmitía exactamente ese significado. Chispa, como respondiendo a una orden invisible, se quedó completamente quieto. El semental comenzó su trabajo con una precisión que habría asombrado a cualquier observador humano. Primero, estudió cómo los alambres se habían enredado alrededor de la pata del potro. No eran simples vueltas. Los púas se habían enganchado en varios puntos, creando una red compleja que se apretaba más con cada movimiento. Trueno sabía que un tirón brusco podría desgarrar la piel del pequeño o, peor aún, romperle la pata. Necesitaba un enfoque diferente, uno que requería paciencia y una delicadeza que parecía imposible en un animal de su tamaño. Con un movimiento cuidadoso, Trueno utilizó su hocico para tocar suavemente uno de los alambres. Lo empujó ligeramente hacia un lado, probando su tensión, entendiendo cómo estaba configurada la trampa. Luego, con sus dientes, tomó con extremo cuidado uno de los alambres que no tenía púas. Lo sostuvo firmemente entre sus mandíbulas poderosas, pero con una suavidad que contradecía su fuerza bruta. Lentamente, muy lentamente, comenzó a tirar en una dirección específica, alejando el alambre de la pata de Chispa milímetro a milímetro. Aurora observaba la escena con una mezcla de asombro y ansiedad. Cada pocos segundos, la yegua daba un paso nervioso, queriendo intervenir pero reconociendo que Trueno sabía lo que hacía. El semental trabajaba con una concentración absoluta, ignorando todo lo demás a su alrededor. El viento podría haber dejado de soplar, el sol podría haberse detenido en el cielo, y Trueno no se habría dado cuenta. Su único objetivo era liberar a ese potro atrapado. El proceso era lento y meticuloso. Cada vez que Trueno lograba aflojar un segmento de alambre, se detenía para evaluar la situación nuevamente. A veces usaba su hocico para empujar suavemente la pata de Chispa en una dirección determinada, creando espacio para que los alambres se desenredaran. Otras veces, utilizaba su cabeza masiva como palanca, presionando contra los postes de la cerca para crear tensión en puntos específicos que permitieran liberar secciones del alambre enredado. En ese momento, desde la casa principal del rancho, don Rafael Mendoza salió al porche con su taza de café matutino. El hombre, de 63 años, había vivido toda su vida entre caballos y conocía sus comportamientos como nadie. Pero cuando sus ojos se posaron en la escena que se desarrollaba en el pastizal norte, casi dejó caer la taza. Nunca en todos sus años había visto algo semejante. Un caballo intentando deliberadamente, metódicamente, rescatar a otro de una cerca de alambre de púas. Don Rafael dejó la taza sobre la baranda del porche y comenzó a caminar rápidamente hacia el pastizal. Su mente procesaba lo que veían sus ojos, pero una parte de él se resistía a creerlo. Los caballos eran animales nobles, sí, pero lo que estaba presenciando iba más allá de cualquier instinto simple. Esto era inteligencia, comprensión, empatía, en su forma más pura. Mientras se acercaba, tuvo el buen juicio de no gritar ni hacer movimientos bruscos que pudieran distraer a Trueno o asustar más a Chispa.
Cuando don Rafael llegó al borde de la cerca, se quedó completamente inmóvil. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo bajo el sol, se aferraron a uno de los postes de madera mientras observaba con una mezcla de admiración y asombro absoluto. El ranchero había visto muchas cosas extraordinarias en su vida. Había presenciado nacimientos milagrosos, había salvado animales de situaciones imposibles, pero nunca había sido testigo de algo como esto. Trueno continuaba su trabajo con una paciencia que desafiaba toda lógica animal. Y don Rafael supo en ese instante que cualquier intervención humana en ese momento podría arruinar todo. El semental había logrado aflojar varios segmentos de alambre, pero el trabajo estaba lejos de terminar. La pata de Chispa seguía atrapada en al menos 3 puntos críticos, donde las púas se habían enganchado profundamente. Trueno cambió su estrategia. En lugar de continuar tirando del alambre con sus dientes, el caballo gigante dio un paso hacia atrás y evaluó la situación desde una nueva perspectiva. Sus orejas se movían constantemente, captando cada sonido, cada gemido débil que escapaba del potro herido. Era como si estuviera escuchando no solo con sus oídos, sino con todo su ser. Luego, en un movimiento que dejó a don Rafael sin aliento, Trueno hizo algo completamente inesperado. El semental se acostó en el suelo junto a Chispa. Su cuerpo masivo se extendió sobre la tierra con una gracia sorprendente para un animal de su tamaño. Desde esa posición, podía ver exactamente cómo estaban enredados los alambres desde un ángulo completamente diferente. Más importante aún, su cercanía física parecía calmar al pequeño potro, cuyo temblor había disminuido notablemente. Aurora, que había estado dando vueltas nerviosa a unos metros de distancia, finalmente se detuvo. La yegua observaba a Trueno con lo que solo podía describirse como gratitud mezclada con incredulidad. Ella había intentado ayudar a su cría de todas las formas que conocía, pero sus instintos maternales, aunque poderosos, no le habían dado las herramientas para resolver este problema particular. Trueno, sin embargo, parecía poseer una comprensión que iba más allá del instinto puro. Desde su posición en el suelo, Trueno extendió su cuello largo y musculoso. Con movimientos increíblemente precisos, comenzó a usar su hocico para empujar la pata de Chispa en ángulos específicos. No tiraba, no jalaba, simplemente guiaba. Era como si estuviera comunicándose con el potro a través del tacto, diciéndole exactamente cómo mover su extremidad para facilitar el desenredo. Chispa, con una confianza que solo puede venir de la desesperación transformada en esperanza, seguía las indicaciones silenciosas del semental. Don Rafael se había llevado una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Habría querido llamar a alguien, traer testigos de este momento extraordinario, pero no se atrevía a moverse. Sabía que este era uno de esos momentos raros en la vida, esos instantes que ocurren solo una vez y que cambian para siempre la forma en que uno ve el mundo. Sus ojos se humedecieron mientras observaba la escena, pensando en todas las veces que había subestimado la inteligencia y la capacidad de sus animales. Trueno trabajó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. Con cada alambre que lograba aflojar,
El semental parecía ganar más confianza en su método. Utilizaba su cabeza como palanca, su hocito como herramienta de precisión y su peso corporal para crear la tensión exacta necesaria en los puntos correctos. Había momentos en que se detenía completamente, evaluando, pensando, planificando su siguiente movimiento como un maestro ajedrecista, considerando su próxima jugada. El sol continuaba su ascenso en el cielo, bañando la escena con una luz dorada que parecía apropiada para el momento. Los otros caballos del rancho se habían acercado al perímetro, formando una especie de semicírculo silencioso alrededor del drama que se desarrollaba. Era como si toda la manada entendiera la importancia de lo que estaba sucediendo, como si supieran que estaban presenciando algo que contarían a sus crías, si los caballos pudieran contar historias. Finalmente, después de incontables ajustes y movimientos cuidadosos, Trueno logró aflojar el penúltimo punto de enganche. El alambre que había estado clavado cerca del corvejón de Chispa se liberó con un pequeño sonido metálico. El potro emitió un relincho suave, no de dolor esta vez, sino de alivio incipiente. Podía sentir que su liberación estaba cerca. Trueno también lo sintió. El semental se incorporó lentamente, volviendo a su posición de pie, y miró directamente a los ojos del pequeño Chispa. Lo que sucedió a continuación fue algo que don Rafael recordaría por el resto de sus días. Trueno, con una delicadeza que contradecía completamente su tamaño imponente, tomó entre sus dientes el último segmento de alambre que mantenía atrapada la pata de Chispa. El semental tiró suavemente, ajustando el ángulo varias veces hasta encontrar el punto exacto donde el alambre cedería sin causar más daño. Y entonces, con un movimiento final y decidido, el alambre se deslizó libre. Chispa quedó libre. El pequeño potro, sin embargo, no se movió inmediatamente. Su cuerpo permanecía tenso, como si no pudiera creer que la pesadilla finalmente había terminado. Sus grandes ojos oscuros parpadeaban rápidamente, procesando la ausencia del dolor constante que había experimentado durante lo que para él debió haber parecido una eternidad. Trueno dio un paso atrás, dándole espacio al joven animal para que comprendiera su nueva libertad, pero sin alejarse demasiado. El semental permanecía alerta, vigilante, como un guardián que aún no considera terminada su misión. Aurora fue la primera en reaccionar. La yegua corrió hacia su cría con una velocidad que hizo temblar el suelo. Sus relinchos ahora eran de pura alegría, mezclada con preocupación maternal. Cuando llegó junto a Chispa, comenzó a olfatearlo de arriba abajo, revisando cada centímetro de su pequeño cuerpo con su óptico. Sus movimientos eran suaves, pero insistentes. Necesitaba asegurarse de que su bebé estaba realmente bien, que no había sufrido daños irreparables. El potro respondió a las atenciones de su madre con pequeños relinchos débiles, su voz todavía temblorosa por la experiencia traumática que acababa de vivir. Don Rafael finalmente se permitió respirar profundamente. El nudo que había estado apretado en su garganta durante todo el rescate comenzó a aflojarse. Con pasos lentos y cuidadosos, el ranchero se acercó a la escena, manteniendo sus movimientos suaves para no asustar a los animales que ya habían pasado por suficiente estrés. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver las heridas en la pata de Chispa. No eran tan profundas como había temido, pero definitivamente necesitarían atención veterinaria.
Los cortes formaban líneas rojas contra el pelaje castaño claro, y algunos todavía sangraban ligeramente. El ranchero extendió su mano lentamente hacia Trueno, un gesto de agradecimiento que sabía que el caballo no entendería en términos humanos, pero que necesitaba hacer de todos modos. Trueno permitió que la mano curtida de don Rafael tocara su cuello, aceptando la caricia con una dignidad silenciosa. El semental no buscaba reconocimiento ni alabanzas. Para él, lo que había hecho era simplemente lo que debía hacerse. Había visto a un miembro joven de su manada en peligro y había respondido de la única manera que sabía. No había heroísmo calculado en sus acciones, solo una respuesta pura y natural a una necesidad. Chispa finalmente intentó ponerse de pie. Sus patas temblaban visiblemente, especialmente la que había estado atrapada. El pequeño potro hizo varios intentos fallidos, sus extremidades débiles negándose a sostener su peso. Aurora lo alentaba con suaves empujones de su hocico, animándolo a continuar intentándolo. Trueno observaba desde su posición, inmóvil como una estatua de ébano, pero sus ojos seguían cada movimiento del potro con una atención que no flaqueaba ni por un instante. En el cuarto intento, Chispa logró mantenerse sobre sus 4 patas. Estaba inestable, tambaleándose como si acabara de nacer, pero estaba de pie. Don Rafael sintió una oleada de alivio tan intensa que tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas que amenazaban con caer. En sus más de 4 décadas trabajando con caballos, había visto muchos accidentes. Algunos terminaban bien, otros no tanto, pero nunca había presenciado un rescate ejecutado completamente por otro caballo sin intervención humana alguna. El ranchero sacó su teléfono celular del bolsillo de su camisa y marcó el número del veterinario local. Mientras esperaba que contestaran, no podía apartar la vista de Trueno. El semental había comenzado a alejarse lentamente, como si su trabajo estuviera completo y ya no fuera necesario su presencia. Pero antes de irse del todo, Trueno se volvió una última vez hacia Chispa. Los 2 caballos se miraron durante un momento prolongado, y aunque don Rafael sabía que era imposible, habría jurado que vio algo pasar entre ellos. Un entendimiento, un vínculo que se había forjado en esos momentos de crisis y que probablemente perduraría el resto de sus vidas. El veterinario, el doctor Campos, contestó al tercer timbrazo. Don Rafael le explicó la situación con voz entrecortada por la emoción que todavía lo embargaba. El doctor prometió llegar en menos de 1 hora, trayendo consigo todo lo necesario para limpiar y tratar las heridas del potro. Mientras tanto, don Rafael se encargó de guiar suavemente a Aurora y Chispa hacia el establo principal, donde podrían estar más cómodos y protegidos mientras esperaban la atención médica. Trueno no los siguió. El gran semental se había alejado hacia el extremo opuesto del pastizal, donde había estado pastando antes de escuchar los gritos de auxilio de Chispa. Pero algo en su postura había cambiado. Había una especie de satisfacción silenciosa en la forma en que sostenía su cabeza, en cómo sus músculos parecían más relajados que antes. Don Rafael lo observó desde la distancia y sintió una profunda reverencia hacia ese animal magnífico que acababa de demostrar una capacidad de razonamiento y empatía que la mayoría de la gente creería imposible en un caballo. Cuando el doctor Campos llegó al rancho Los Álamos,
Don Rafael lo estaba esperando en la entrada del establo. El veterinario, un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso y unas gafas de montura metálica que descansaban sobre su nariz aguileña, bajó de su camioneta con su maletín médico en mano. Había atendido emergencias en este rancho durante más de 20 años, pero la urgencia en la voz de don Rafael por teléfono le había indicado que esto era algo diferente. Mientras caminaban hacia el interior del establo, el ranchero comenzó a relatar lo que había presenciado esa mañana. Al principio, el doctor Campos escuchaba con expresión escéptica. Había tratado con muchos dueños de animales a lo largo de su carrera y sabía que las personas tendían a antropomorfizar a sus mascotas, atribuyéndoles intenciones y pensamientos humanos que probablemente no poseían. Pero mientras don Rafael continuaba su relato, describiendo cada paso del proceso de rescate con un detalle que solo un observador directo podría proporcionar, el escepticismo del veterinario comenzó a transformarse en curiosidad genuina. Cuando finalmente vio a Chispa, de pie junto a su madre en el box del establo, y observó el patrón específico de las heridas en su pata, tuvo que admitir que algo extraordinario había ocurrido. Las heridas en la extremidad de Chispa eran superficiales en su mayoría, cortes limpios que, aunque dolorosos, no habían alcanzado ninguna estructura vital. Lo que más sorprendió al doctor Campos fue la ausencia de desgarros profundos o daño en los tendones. Si el potro hubiera intentado liberarse por su cuenta, jalando frenéticamente contra los alambres, como hacen la mayoría de los animales atrapados, las heridas habrían sido mucho más severas. El patrón de los cortes sugería que alguien o algo había manipulado la situación con extremo cuidado, minimizando el daño tanto como era posible. El veterinario trabajó en silencio durante los siguientes 40 minutos. Primero limpió cada herida meticulosamente con solución antiséptica, un proceso que Chispa toleró con sorprendente paciencia para un potro tan joven. Aurora permanecía cerca, vigilante pero tranquila, como si confiara en que estos humanos estaban ayudando a su cría. El doctor Campos aplicó un ungüento antibiótico en cada corte, explicándole a don Rafael que el mayor riesgo ahora era la infección, no las heridas en sí mismas. Luego vendó la pata cuidadosamente, asegurándose de que el vendaje estuviera lo suficientemente apretado para proteger, pero no tanto como para restringir la circulación. Mientras trabajaba, el doctor Campos no podía dejar de pensar en lo que don Rafael le había contado. Su formación científica le instaba a encontrar una explicación lógica, una serie de eventos fortuitos que pudieran explicar el rescate sin recurrir a conceptos como razonamiento complejo o empatía profunda en un animal. Pero cada vez que intentaba construir una narrativa alternativa en su mente, los detalles del relato de don Rafael la desmantelaban. La forma en que Trueno había evaluado la situación antes de actuar, la paciencia con la que había trabajado, la precisión de sus movimientos, todo apuntaba a algo que su educación veterinaria le decía que no era posible, pero que su experiencia de décadas trabajando con animales le susurraba que tal vez sí lo era. Una vez terminada la curación, el doctor Campos se incorporó y se limpió las manos con un paño. Miró a don Rafael con una expresión que mezclaba profesionalismo con algo más profundo, algo parecido al asombro. Le explicó al ranchero que Chispa necesitaría reposo durante al menos 2 semanas, que el vendaje debería cambiarse cada 3 días y que debían estar atentos a cualquier signo de infección como hinchazón.
calor excesivo o secreción. Pero luego, en un tono más bajo y personal, añadió algo que no solía decir a sus clientes. Me gustaría ver a ese semental del que me hablaste. El doctor Campos no estaba seguro de qué esperaba encontrar. Quizás buscaba alguna característica física que explicara las habilidades inusuales que Trueno había demostrado. O tal vez solo necesitaba ver con sus propios ojos al animal que había desafiado sus concepciones sobre las capacidades cognitivas de los caballos. Don Rafael asintió con comprensión y guió al veterinario de vuelta al pastizal donde Trueno continuaba pastando tranquilamente. El semental levantó su cabeza majestuosa cuando los dos hombres se acercaron a la cerca. Sus ojos oscuros e inteligentes los estudiaron por un momento antes de decidir que no representaban ninguna amenaza. Continuó masticando el pasto lentamente, su postura relajada y confiada. El doctor Campos lo observó durante varios minutos en silencio. Trueno era, sin duda, un espécimen magnífico. Su conformación era casi perfecta, con una musculatura bien definida que hablaba de años de buena nutrición y ejercicio adecuado. Pero más allá de su físico impresionante, había algo en su presencia que era difícil de definir, una especie de conciencia que parecía emanar de él. Don Rafael se apoyó contra el poste de la cerca y comenzó a hablarle al doctor Campos sobre la historia de Trueno. El semental había llegado al rancho Los Álamos 5 años atrás, proveniente de un criadero en el norte del país que había quebrado durante una crisis económica. El dueño anterior, desesperado por encontrar buenos hogares para sus animales antes de que fueran vendidos en subasta, había contactado personalmente a don Rafael. Le había hablado de Trueno con un tono de voz en que rozaba la reverencia, describiéndolo no solo como un caballo de excelente linaje, sino como un animal con un temperamento excepcional que merecía un lugar especial. Cuando Trueno llegó al rancho, don Rafael recordaba perfectamente ese día. El semental había descendido del remolque con una dignidad que inmediatamente captó la atención de todos los presentes. No mostró el nerviosismo típico de un caballo en un lugar nuevo. En lugar de eso, había observado su entorno con calma, evaluando el terreno, los otros caballos, las instalaciones, como si estuviera tomando una decisión consciente sobre si este lugar era adecuado para él. Después de unos minutos de exploración visual, Trueno había caminado directamente hacia el pastizal principal y había comenzado a pastar, como si hubiera vivido allí toda su vida. Durante los primeros meses, Trueno se mantuvo mayormente apartado de los demás caballos. No era hostil ni agresivo, simplemente parecía preferir su propia compañía. Don Rafael había respetado esa preferencia, permitiéndole al semental el espacio que necesitaba para adaptarse a su nuevo hogar. Pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Trueno empezó a interactuar más con la manada, especialmente con los caballos más jóvenes. Era como si hubiera tomado la decisión consciente de asumir un rol de liderazgo y protección dentro del grupo. El doctor Campos escuchaba atentamente mientras observaba a Trueno desde la distancia. El veterinario había trabajado con cientos de caballos a lo largo de su carrera y sabía reconocer la diferencia entre un animal ordinario y uno excepcional. Trueno definitivamente caía en la segunda categoría. Había algo en la forma en que se movía, en cómo observaba su entorno, que sugería un nivel de conciencia más elevado que el promedio. El doctor Campos
Pensó en los numerosos estudios científicos que había leído sobre inteligencia animal, sobre la capacidad de los caballos para resolver problemas complejos y formar vínculos sociales profundos. Don Rafael continuó su relato, describiendo varios incidentes en los que Trueno había demostrado comportamientos inusuales. Hubo una vez en que un potro diferente se había quedado atascado en un lodazal después de una tormenta intensa. Los trabajadores del rancho estaban preparando las cuerdas y equipos necesarios para el rescate cuando Trueno apareció. El semental se había posicionado estratégicamente en terreno firme y había extendido su cuello hacia el potro atrapado, permitiéndole que se agarrara de su crin. Luego, con una fuerza impresionante pero controlada, había tirado del potro fuera del lodo. En otra ocasión, durante un invierno particularmente frío, Trueno había guiado a toda la manada hacia un área protegida del viento que ni siquiera los trabajadores humanos del rancho sabían que existía. Era una pequeña depresión natural en el terreno, rodeada de árboles densos que bloqueaban el viento helado. Los caballos habían pasado allí las peores noches del invierno, regresando al pastizal principal solo cuando las temperaturas subían. Don Rafael había seguido a la manada una de esas noches y había descubierto el refugio natural, asombrándose de que Trueno lo hubiera encontrado y reconocido como el mejor lugar para proteger al grupo. El doctor Campos sacudió la cabeza con una mezcla de incredulidad y fascinación. Como científico, sabía que debía ser cauteloso al interpretar comportamientos animales. Era fácil caer en la trampa de atribuir motivaciones humanas, acciones que podrían tener explicaciones más simples. Pero los patrones que don Rafael describía eran consistentes y repetidos. No eran incidentes aislados que pudieran descartarse como coincidencias. Trueno había demostrado una y otra vez una capacidad para evaluar situaciones complejas y responder de manera apropiada. La noticia del rescate heroico de Trueno comenzó a extenderse por la región con la rapidez que solo las historias extraordinarias pueden alcanzar. Don Rafael no era hombre de redes sociales ni de buscar atención, pero cuando algunos de sus trabajadores compartieron lo sucedido con sus familias y amigos, la historia cobró vida propia. En cuestión de días, periodistas locales comenzaron a llamar al rancho, pidiendo permiso para entrevistar a don Rafael y, por supuesto, para fotografiar al semental que había capturado la imaginación de toda la comunidad. Al principio, el ranchero rechazó todas las solicitudes. No quería convertir a Trueno en un espectáculo mediático, ni exponer al semental al estrés de tener extraños constantemente rondando el rancho. Los caballos necesitaban su tranquilidad, su rutina, y don Rafael no estaba dispuesto a sacrificar el bienestar de sus animales por unos minutos de fama. Pero las llamadas seguían llegando, y finalmente aceptó permitir que un periodista del periódico regional visitara el rancho, con la condición de que la entrevista se realizara sin perturbar a los animales y que no se publicara la ubicación exacta de los álamos. El periodista que llegó era una mujer joven llamada Mónica Herrera, quien trabajaba para el principal diario de la región. Mónica había crecido en una ciudad y no tenía mucha experiencia con caballos, pero su interés en la historia era genuino. Don Rafael la recibió en el porche de su casa, ofreciéndole café mientras le contaba con detalle todo lo que había presenciado aquella mañana. Mónica tomaba notas frenéticamente, deteniéndose ocasionalmente para pedir aclaraciones sobre detalles específicos.
Sus ojos se iluminaban con cada nueva revelación, comprendiendo que esta no era solo una historia sobre un animal rescatando a otro, era una historia sobre la conexión profunda que puede existir entre los seres vivos. Después de la entrevista, don Rafael llevó a Mónica al pastizal donde Trueno pasaba la mayor parte de sus días. El semental estaba pastando junto a varios otros caballos, su presencia imponente destacándose incluso entre un grupo de animales hermosos. Mónica sacó su cámara y comenzó a tomar fotografías desde una distancia respetuosa. A través del lente, capturó la magnificencia de Trueno. La forma en que el sol de la tarde iluminaba su pelaje negro, haciéndolo brillar como metal pulido, la nobleza de su postura, la inteligencia evidente en sus ojos cuando ocasionalmente miraba hacia donde estaban los humanos. Pero lo que realmente captó la atención de Mónica fue lo que sucedió cuando Chispa, el potro que Trueno había rescatado, cojeó lentamente hacia el semental. El pequeño aún llevaba el vendaje en su pata y era obvio que todavía sentía dolor al caminar. Cuando Chispa llegó junto a Trueno, algo hermoso ocurrió. El potro frotó su cabeza contra el costado del semental, un gesto de afecto y gratitud tan claro que no necesitaba interpretación. Trueno bajó su cabeza y tocó suavemente el lomo de Chispa con su hocico, un momento de ternura que Mónica capturó en una fotografía que más tarde se volvería icónica. El artículo de Mónica se publicó 3 días después en la portada del periódico. Ella había titulado la pieza simplemente como El guardián del rancho y había acompañado el texto con varias fotografías, incluyendo la imagen de Trueno y Chispa. La respuesta fue abrumadora. Las líneas telefónicas del periódico se saturaron con llamadas de lectores que querían saber más sobre la historia. Algunas personas expresaban escepticismo, insistiendo en que debía haber una explicación más simple para lo ocurrido, pero la mayoría de los que contactaron al periódico compartían sus propias historias sobre comportamientos extraordinarios que habían observado en animales, validando la experiencia de don Rafael con sus propios testimonios. La historia llegó incluso a la atención de la Universidad Estatal, donde un equipo de investigadores especializados en comportamiento animal expresó interés en estudiar a Trueno. El doctor Campos, quien había mantenido contacto regular con don Rafael para supervisar la recuperación de Chispa, fue quien hizo la conexión. Conocía a la doctora Elena Vargas, una etóloga respetada que había dedicado su carrera al estudio de la cognición equina. Cuando le envió el artículo del periódico, ella respondió con entusiasmo inmediato, solicitando permiso para visitar el rancho y, si era posible, realizar algunas observaciones no invasivas de Trueno y su interacción con la manada. Don Rafael se encontró en una posición difícil. Por un lado, entendía el valor científico de permitir que expertos estudiaran a Trueno. Lo que había presenciado era extraordinario y merecía ser documentado apropiadamente. Por otro lado, tenía un compromiso con sus animales de protegerlos de cualquier cosa que pudiera causarles estrés o incomodidad. Después de pensarlo cuidadosamente durante varios días, don Rafael decidió permitir la visita de la doctora Vargas, pero bajo condiciones estrictas. Ella podría observar a los caballos solo desde la distancia. No se permitirían equipos intrusivos y si en cualquier momento él sentía que los animales estaban siendo perturbados, la visita terminaría inmediatamente. La doctora Elena Vargas llegó al rancho Los Álamos una mañana de sábado, acompañada por un asistente de investigación llamado Javier, quien cargaba con equipo de grabación discreto y cuadernos de campo.
Elena era una mujer de mediana edad con una presencia serena que inmediatamente puso a don Rafael más tranquilo. Había algo en su forma de moverse, en cómo hablaba sobre los caballos, que revelaba un respeto profundo por estos animales que iba más allá del mero interés académico. Ella había pasado más de 20 años estudiando la cognición equina en varios países, y sus ojos se iluminaban con genuina emoción mientras don Rafael le relataba los eventos de aquella mañana memorable. Elena escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, pero principalmente absorbiendo cada detalle de la narrativa. Cuando don Rafael terminó su relato, la doctora permaneció en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Luego comenzó a hacer preguntas específicas, técnicas, sobre aspectos del rescate que un observador casual podría haber pasado por alto. Quería saber exactamente cómo Trueno había posicionado su cuerpo durante diferentes fases del rescate, cuánto tiempo había tomado cada etapa, si había habido alguna vocalización específica entre el semental y el potro. Don Rafael respondió lo mejor que pudo, impresionado por la profundidad del conocimiento de Elena. Los tres se dirigieron al pastizal donde Trueno pasaba sus días. Elena había insistido en observar al semental en su ambiente natural, sin forzar ninguna interacción. Se instalaron en una pequeña colina que ofrecía una vista panorámica del campo, con Javier configurando una cámara en un trípode que capturaría video de alta definición sin ser intrusiva. Durante las siguientes 4 horas, Elena observó a Trueno con una concentración absoluta. Tomaba notas constantemente, documentando cada movimiento del semental, cada interacción con otros miembros de la manada. Lo que Elena observó confirmó muchas de sus sospechas iniciales. Trueno no era simplemente un caballo físicamente impresionante. Su comportamiento social era notablemente diferente al de los otros caballos del rancho. Mientras que la mayoría de los caballos pasaban su tiempo pastando o descansando, Trueno constantemente monitoreaba a los demás. Sus ojos recorrían la manada regularmente, verificando la posición de cada animal, prestando especial atención a los más jóvenes y vulnerables. Era un comportamiento que Elena había observado antes en caballos con fuertes instintos protectores, pero la intensidad y consistencia con la que Trueno lo hacía era extraordinaria. Más fascinante aún fue la forma en que los otros caballos respondían a Trueno. Cuando el semental se movía hacia una nueva área del pastizal, varios caballos lo seguían, especialmente las yeguas con potros. No era un seguimiento ciego, más bien parecía una decisión consciente de confiar en el juicio de Trueno sobre dónde estaba el mejor pasto o la mejor sombra. Elena notó que cuando surgían conflictos menores entre caballos, como disputas por posición jerárquica, Trueno frecuentemente intervenía. Su mera presencia era suficiente para calmar tensiones que de otro modo podrían haber escalado a confrontaciones físicas. Durante la tarde, Elena tuvo la oportunidad de observar la interacción entre Trueno y Chispa. El potro, cuya pata estaba sanando bien, según las actualizaciones del Dr. Campos, buscaba activamente la compañía del semental. Chispa cojeaba hasta donde estaba Trueno varias veces a lo largo del día, y cada vez el semental respondía de la misma manera, bajando su cabeza para tocar gentilmente al pequeño. Elena explicó a don Rafael que este tipo de vínculo entre un adulto no relacionado y un juvenil era común en estructuras sociales equinas,
Pero la fuerza de la conexión entre Trueno y Chispa parecía ir más allá de lo típico. Lo más revelador vino cuando Elena pidió permiso para realizar una prueba simple. Quería ver cómo Trueno respondería a un problema básico de resolución de problemas que había usado en estudios anteriores. Don Rafael, aunque inicialmente reacio, accedió cuando Elena le aseguró que la prueba no causaría ningún estrés al animal. La prueba consistía en colocar alimento en un contenedor simple con una tapa corrediza que requería un movimiento específico para abrirse. La mayoría de los caballos eventualmente lograban abrirlo mediante ensayo y error, pero tomaba tiempo. Cuando Javier colocó el contenedor en el campo y se retiró a una distancia segura, varios caballos se acercaron curiosos. Lo olfatearon, lo empujaron con sus hocicos, intentaron morderlo. Trueno observó desde la distancia durante varios minutos, aparentemente sin interés. Pero cuando los otros caballos se frustraron y comenzaron a alejarse, el semental se acercó. Lo que sucedió a continuación dejó a Elena sin palabras. Trueno no intentó el enfoque de ensayo y error. En cambio, estudió el contenedor durante unos 30 segundos, caminando alrededor de él, observándolo desde diferentes ángulos. Luego, con un movimiento deliberado y preciso, usó su hocico para deslizar la tapa exactamente en la dirección correcta en su primer intento. Elena Vargas permaneció completamente inmóvil durante varios segundos después de presenciar cómo Trueno había resuelto el problema del contenedor. Su asistente Javier había capturado todo en video, pero incluso él había bajado la cámara para mirar directamente al semental, como si necesitara confirmar con sus propios ojos lo que acababa de ver. Don Rafael, quien había observado la escena desde su posición en la colina, sintió una mezcla de orgullo y asombro. Había sabido que Trueno era especial desde el momento en que llegó al rancho, pero cada día ese caballo extraordinario encontraba nuevas formas de demostrar la profundidad de su inteligencia. La doctora finalmente habló, su voz temblando ligeramente con emoción contenida. Explicó que en todos sus años de investigación había visto a caballos resolver ese tipo de problema, pero siempre mediante un proceso de ensayo y error que tomaba múltiples intentos. Lo que Trueno había hecho era completamente diferente. Él había observado, analizado y luego ejecutado la solución correcta en su primer intento. Esto sugería no solo inteligencia, sino la capacidad de razonamiento espacial y planificación que generalmente se asociaba con primates superiores, no con equidos. Elena sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Su excitación era palpable mientras hablaba con colegas en diferentes universidades, describiendo lo que había presenciado. Don Rafael podía escuchar fragmentos de las conversaciones, palabras técnicas sobre cognición animal, neuroplasticidad y comportamiento adaptativo complejo. Algunos de los colegas de Elena expresaban escepticismo, pidiendo ver el video antes de hacer cualquier comentario. Otros respondían con entusiasmo, sugiriendo colaboraciones de investigación y estudios de seguimiento. Para Elena, esto era más que una simple observación interesante. Era potencialmente un descubrimiento significativo en el campo de la etología equina. Mientras Elena continuaba sus llamadas y Javier revisaba el video grabado, don Rafael se acercó a Trueno. El semental había terminado de comer el contenido del contenedor y había regresado a su rutina normal de pastoreo, como si resolver el problema no hubiera sido nada extraordinario.
Cuando don Rafael se aproximó, Trueno levantó su cabeza y lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes que parecían ver más allá de lo superficial. El ranchero extendió su mano y acarició el cuello fuerte del caballo, sintiendo los músculos poderosos bajo la piel suave. «¿Sabes que eres especial, verdad?», murmuró don Rafael en voz baja, aunque sabía que el caballo no podía entender sus palabras en el sentido humano. Pero de alguna manera sentía que Trueno comprendía la esencia de lo que estaba diciendo, el afecto y el respeto que impregnaban cada sílaba. El semental inclinó su cabeza ligeramente, permitiendo que el ranchero continuara acariciándolo, un momento de conexión tranquila entre hombre y animal que no necesitaba palabras para ser profundo. Los días siguientes trajeron una atención renovada al rancho Los Álamos. La historia de Trueno, ahora respaldada por observaciones científicas de una etóloga respetada, se convirtió en tema de conversación no solo en la región, sino en todo el país. Programas de televisión nacionales contactaron a don Rafael para entrevistas. Revistas especializadas en animales querían hacer reportajes especiales. E incluso productores de documentales internacionales expresaron interés en filmar a Trueno. El ranchero se sintió abrumado por toda la atención, pero mantuvo firme su compromiso de proteger a sus animales del estrés excesivo. Sin embargo, permitió algunas visitas cuidadosamente controladas de investigadores adicionales, siempre bajo la supervisión de Elena Vargas, quien se había convertido en una especie de guardiana de los intereses de Trueno en el mundo académico. Cada investigador que venía se iba asombrado, con nuevas observaciones que agregaban capas a la comprensión de las capacidades cognitivas del semental. Uno notó cómo Trueno parecía contar a los miembros de la manada cuando regresaban del pastoreo, como si llevara un inventario mental. Otro documentó cómo el semental ajustaba su comportamiento de forma diferente según la personalidad individual de cada caballo con el que interactuaba. Pero en medio de toda esta atención científica y mediática, la relación más importante seguía siendo la que existía entre Trueno y Chispa. El potro se había recuperado casi completamente de sus heridas, su pata sanando mejor de lo que el doctor Campos había esperado inicialmente. Las cicatrices permanecerían, líneas finas en su pelaje que contarían para siempre la historia de ese día terrible y del rescate milagroso que siguió. Chispa seguía a Trueno por todo el pastizal, imitando sus movimientos, aprendiendo de él de una manera que iba más allá del comportamiento normal de un potro. Aurora, la madre de Chispa, parecía comprender y aceptar esta relación especial. Ella nunca se alejaba mucho de su cría, pero permitía que Trueno asumiera un rol casi paternal en la vida del pequeño. Era como si la yegua reconociera que el semental le había dado a su hijo algo que ella no podía proporcionar, una segunda oportunidad de vida, y estaba agradecida más allá de lo que cualquier expresión animal podría transmitir. Los meses pasaron y el rancho Los Álamos gradualmente volvió a su ritmo tranquilo habitual. La atención mediática disminuyó. Los investigadores completaron sus estudios iniciales y regresaron a sus universidades para analizar datos, y la vida en el campo continuó su curso natural. Pero algo había cambiado fundamentalmente en ese lugar. La historia de Trueno y el rescate de Chispa se había convertido en parte del tejido mismo del rancho, una leyenda viviente que se contaba a cada visitante, a cada nuevo trabajador,
a cualquiera que mostrara interés en los caballos que pastaban en esos campos dorados. Chispa creció fuerte y saludable, transformándose de un potro frágil y asustado en un joven caballo lleno de vitalidad. Las cicatrices en su pata eran apenas visibles ahora, ocultas bajo el pelaje que había crecido más denso con el tiempo. Pero el recuerdo de aquel día permanecía grabado no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. El vínculo entre Chispa y Trueno nunca se debilitó. Incluso cuando el joven caballo alcanzó la madurez y comenzó a explorar su independencia dentro de la manada, siempre regresaba a Trueno. Era como si llevara una deuda de gratitud que nunca podría pagar completamente, pero que honraba cada día con su lealtad inquebrantable. Don Rafael observaba esta relación con una satisfacción profunda que iba más allá de las palabras. En las tardes, cuando el trabajo del día había terminado y el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, el ranchero se sentaba en el porche de su casa con una taza de café y simplemente miraba a sus caballos. Ver a Trueno pastando tranquilamente, con Chispa siempre cerca, le recordaba por qué había dedicado su vida a estos animales magníficos. No era solo por el trabajo que podían hacer o el valor económico que representaban. Era por momentos como aquel rescate, por esas demostraciones puras de compasión y conexión que trascendían las barreras entre especies. La doctora Elena Vargas publicó finalmente su estudio sobre Trueno en una revista científica prestigiosa. El artículo detallaba no solo el rescate de Chispa, sino también las múltiples observaciones de comportamiento cognitivo avanzado que había documentado durante sus visitas al rancho. La publicación generó considerable debate en la comunidad científica. Algunos investigadores abrazaron los hallazgos como evidencia de que las capacidades cognitivas de los caballos habían sido subestimadas durante mucho tiempo. Otros permanecieron escépticos, argumentando que se necesitaban más estudios antes de sacar conclusiones definitivas. Pero nadie podía negar que Trueno representaba algo extraordinario, un ejemplo notable de lo que los équidos eran capaces de lograr. Para los habitantes de la región, sin embargo, no se necesitaba validación científica. Trueno se había convertido en un símbolo local, una fuente de orgullo comunitario. Padres traían a sus hijos al borde de la propiedad de don Rafael, no para invadir su privacidad, sino simplemente para señalar hacia el pastizal donde el famoso semental podía ser visto ocasionalmente. Contaban la historia del rescate a sus niños, usándola como una lección sobre valentía, compasión y la importancia de ayudar a quienes están en necesidad. La historia había trascendido sus orígenes para convertirse en algo más grande, una parábola moderna sobre empatía y acción desinteresada. El doctor Campos continuó visitando el rancho regularmente, oficialmente para chequeos veterinarios de rutina, pero en realidad porque había desarrollado un profundo afecto por Trueno y la historia que representaba. En sus propias conversaciones con otros veterinarios y en conferencias profesionales, compartía la experiencia como un recordatorio de que la medicina veterinaria no se trataba solo de ciencia y procedimientos, sino también de reconocer y respetar la profundidad emocional y cognitiva de los animales que trataban. Una tarde particular, casi un año después del rescate, don Rafael recibió una carta inesperada. Era de una niña de 9 años llamada Lucía, quien vivía en una ciudad a varias horas de distancia.
Lucía había leído sobre Trueno en un libro de su escuela y le escribía para contarle que la historia la había inspirado a defender a un compañero de clase que estaba siendo intimidado. Si un caballo puede ser tan valiente para ayudar a otro, escribía con su letra infantil, entonces yo también puedo ser valiente. Don Rafael leyó esa carta 3 veces, sintiendo cómo sus ojos se humedecían. La historia de Trueno había tocado vidas de formas que nunca había imaginado. Al final, lo que comenzó como un accidente terrible en una cerca de alambre se había transformado en algo mucho más significativo. Era un testimonio del poder del amor incondicional, de la inteligencia que existe en formas que a menudo no reconocemos, y de los vínculos profundos que pueden formarse entre todos los seres vivos cuando respondemos al llamado de ayudar a quienes lo necesitan. Trueno, con su acto heroico aquel día, no solo había salvado a Chispa, había recordado a todos los que escucharon su historia que la compasión no conoce límites, que el coraje viene en todas las formas y tamaños, y que a veces los actos más nobles son realizados por aquellos que nunca buscan reconocimiento por ello. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte al canal para más historias inspiradoras de animales. Deja un comentario contándonos qué te pareció el increíble acto de Trueno y comparte este video para que más personas conozcan esta hermosa lección de valentía y compasión. La meta son 30,000 suscriptores. Que Dios bendiga a todos los seres que demuestran amor desinteresado cada día.